Hola y bienvenidos a este tutorial. En este tutorial Hola y bienvenidos a este tutorial. En este tutorial se presentarán las características básicas de Seismobuild junto con un ejemplo completo sobre el uso del software. Seismobuild es un software de elementos finitos dedicado al modelado 3D, la evaluación sísmica y el reforzamiento de estructuras de hormigón armado. Con Seismobuild, los usuarios pueden realizar los análisis requeridos y las comprobaciones de elementos correspondientes para la evaluación sísmica de una estructura y producir los informes técnicos y los dibujos necesarios de manera muy rápida y precisa. Como se mencionó, repasaremos las características básicas de Seismobuild realizando un ejemplo de análisis completo. Después de abrir Seismobuild, la primera ventana nos permite hacer las primeras especificaciones básicas sobre nuestro proyecto. En la parte izquierda de esta primera ventana podemos ver los códigos nacionales que actualmente están disponibles en Seismobuild. Específicamente el Eurocódigo, el código AC, los dos códigos sísmicos italianos más recientes, el código griego de intervenciones y el código de terremotos turco. En nuestro ejemplo elegiremos trabajar con el Eurocódigo. En el lado derecho de la ventana en la parte superior podemos elegir las unidades con las que vamos a trabajar. Unidades del Sistema Internacional. Y las unidades imperiales están disponibles y aquí trabajaremos con el Sistema Internacional de Unidades. También tenemos que elegir entre dos tipologías de barras de refuerzo. Esta opción se encuentra situada en la parte inferior derecha de la ventana. Las tipologías europea y estadounidenses están disponibles y aquí elegiremos la tipología europea estándar de la barra de refuerzo. Después de hacer clic en aceptar estamos listos para proceder a la ventana principal de Seismobuild. El área en el centro de la ventana principal se acomoda el modelo 3D de nuestra estructura que aún no se ha creado, pero que aparecerá más adelante. En la parte superior de la ventana principal podemos ver el menú principal junto con la barra de herramientas principal. Estos dos contienen acciones similares, como nuevos comandos de archivo, abrir y guardar archivo. Comandos para exportar los datos del proyecto a Seismostruct y dibujos CAD, opciones editar y ver, herramientas sobre los parámetros de análisis y modelado, opciones 3D, configuración de deformadas, herramientas para exportar texto, herramientas para crear y mostrar archivos de video de nuestros proyectos y una aplicación de calculadora. Finalmente, hay un menú de ayuda con conexiones al manual de software, el informe de verificación, nuestro foro en línea y sitio web, archivos de ejemplo listos para usar, etc. En el lado derecho de la ventana principal se encuentra la barra de configuración para el modelo 3D. El botón superior contiene opciones sobre el diseño del modelo 3D. En particular, los usuarios pueden elegir entre los dos diseños de pantalla predeterminados para el modelo 3D. Pueden guardar o eliminar el diseño de su modelo 3D. Al seleccionar el botón de opciones de trazado 3D en la parte inferior, pueden acceder al menú Opciones de trazado 3D, donde pueden realizar varias modificaciones en la configuración del modelo 3D, como el color, la transparencia de los elementos, los colores de fondo, etc. El siguiente botón, el botón de configuración de pantalla básica, contiene opciones relacionadas con la información que se muestra con el modelo 3D, como nombres de elementos, ejes, cuadrícula, etc. Finalmente, el botón de planos de corte da la opción de mostrar o no ciertos elementos y hacer visibles partes específicas de la estructura mediante la creación de planos a lo largo de los tres ejes principales del modelo. En la parte izquierda de la ventana principal podemos ver la lista de pasos del procedimiento. La lista contiene los 6 pasos principales necesarios para completar la evaluación estructural.
El primer paso es crear el modelo estructural mediante el menú Modelador de edificios. Se puede acceder al modelador de edificios a través del botón superior de la lista de pasos. Después de crear el modelo pasamos al segundo paso exportando los dibujos CAD de nuestro edificio. El tercer paso es especificar los requisitos de código y las comprobaciones basadas en código para nuestro modelo. El cuarto paso es donde realizamos el análisis de valor propio y el análisis pushover en dos subpasos separados. En el quinto paso realizamos las comprobaciones de los elementos de acuerdo con las especificaciones realizadas en el paso 3. Y finalmente, en el sexto paso, creamos el informe que contiene los detalles del modelo y los resultados del análisis y las comprobaciones basadas en código. Ahora comenzaremos a crear nuestro modelo yendo al primer paso y seleccionando abrir el menú Modelador de edificios. Al abrir la instalación de modelador de edificios y antes de que nos traslademos a la ventana principal de la instalación del modelador de edificios, aparece otra ventana en la que podemos especificar algunas características básicas del modelo en las dos pestañas principales de la ventana: la configuración estructural y la ficha modelado estructural. En la pestaña Configuración estructural necesitamos especificar el número de pisos por encima y por debajo del nivel del suelo junto con las alturas de entrepiso. También tenga en cuenta que para modelos con más de 4 pisos existe la posibilidad de asignar la altura del piso para múltiples pisos. Para ello primero seleccionamos los pisos de los que se va a modificar la altura. A continuación, especificamos su altura común. Y finalmente pulsamos el botón Aplicar. Volviendo a nuestro ejemplo ahora, seleccionaremos 2 pisos para nuestro modelo. Y también especificaremos la altura de cada piso. Vamos a dejar nuestro modelo sin pisos de sótano. Vayamos ahora a la pestaña de Modelado estructural. En esta pestaña podemos elegir el tramo de viga mínimo aceptable para nuestro modelo. Esta opción provocará la eliminación automática de vigas con vano inferior al mínimo especificado. También podemos especificar si el ancho efectivo de las vigas se considerará en el modelado. Finalmente podemos especificar el nodo de control de cada piso, por supuesto, cuando se ha creado un modelo de edificio. Después de especificar las propiedades básicas del modelo, que por cierto pueden ser modificadas más adelante, presionamos OK para ser entregadas a la ventana principal del modelador de edificios. Antes de comenzar a construir nuestro modelo, nos familiarizaremos con la ventana principal de las instalaciones del modelador de edificios. La barra de herramientas en el lado izquierdo de la ventana contiene los comandos principales relacionados con el ajuste, como ajustar a DWG o ajustar a objeto y otro. También contiene comandos relacionados con la visualización del modelo, como acercar, alejar a la ventana, etc. Ahora continuaremos con la barra de herramientas en la parte superior de la ventana principal del modelador de edificios. Primero, echaremos un vistazo al centro de la barra de herramientas donde en el extremo izquierdo podemos ver 4 botones para controlar archivos DWG, que incluyen importar un archivo DWG, ver u ocultar un archivo DWG y 2 botones para mover un archivo DWG ya importado. Moviéndonos más a la derecha, podemos ver 2 botones para mover y rotar el modelo 3D del edificio. Después podemos encontrar 4 botones para interactuar con elementos en el modelo, es decir, seleccionar, mover y girar. Y finalmente eliminar un elemento. Ahora veremos dónde podemos ver los botones para insertar elementos estructurales de varias secciones. En el extremo izquierdo está el botón para insertar una columna con sección rectangular. Al presionar el botón, se abrirá una ventana con detalles en la sección de elementos en el lado derecho de la ventana principal. Para cada tipo de sección, las características de la sección y el miembro se organizan en menús desplegables que incluyen geometría, condiciones de borde, materiales, refuerzo, chaqueta, envoltura FRP y modelado avanzado. La sección rectangular simple puede convertirse en una sección rectangular encamisada. Seleccionado un tipo de chaqueta o encamisado. Del menú desplegable de la chaqueta o encamisado. De manera similar, se puede definir una chaqueta para los otros tipos de secciones de columna y viga. Continuando hacia la derecha podemos ver botones para insertar una columna en forma de L, que también puede llegar a ser una columna en L encamisada, una columna en forma de T, para lo cual también podemos especificar una chaqueta o encamisado.
a través del menú correspondiente, una columna circular, a la que también existe la posibilidad, para añadir chaqueta, un muro rectangular, y una viga. O viga encamisada dependiendo de si seleccionamos, para agregar una chaqueta o no. Más a la derecha hay botones para insertar losas. Primero hay un botón para insertar una losa con un solo clic dentro de un área cerrada. A continuación, un botón para insertar una losa definiendo su perímetro. Luego, definiendo un borde de losa. Y por último para insertar escaleras. Más a la derecha hay un botón para insertar riostras de acero. Y finalmente un botón para insertar paredes de relleno. Al igual que en el caso de las columnas y vigas, los parámetros a definir para las riostras de acero y relleno se organizan en menús desplegables. Justo encima hay un botón para copiar un piso en otro piso. Cuando seleccionamos la acción copiar piso, primero seleccionamos el piso que queremos copiar. A continuación, el piso donde queremos copiar el piso seleccionado que es el piso de destino. Si pulsamos OK, toda la configuración estructural de la planta seleccionada se copiará en la planta de destino. Tenga en cuenta que también hay un botón de cómo hacer. Cuando hacemos clic en el botón cómo hacer, aparece un menú que contiene todas las acciones de la barra de herramientas. Cada elemento es un enlace al menú ayuda para la acción correspondiente. Pasemos ahora a crear el modelo para nuestro proyecto de ejemplo. Primero queremos insertar el archivo DWG que contiene la planta del piso que queremos modelar. Así que seguimos adelante y hacemos clic en el botón Importar DWG. En el menú abierto elegimos el archivo DWG que queremos importar de la lista de archivos. Y luego hacemos clic en Abrir. En el menú de configuración de CAD importado que aparece justo después, debemos elegir las unidades del archivo DWG a importar. En nuestro caso elegimos metros, y luego hacemos clic en Aceptar para cerrar la ventana e importar el archivo DWG. Ahora podemos ver el plano de planta en el centro de la ventana principal del modelador del edificio. Comenzaremos a insertar los elementos estructurales del piso. Primero hacemos clic en el botón Insertar columna rectangular. Aparecerá una ventana explicando cómo insertar una columna rectangular y pulsamos OK para cerrarla. También podemos desactivar la aparición de estas ventanas marcando la casilla correspondiente en la parte inferior de la ventana. Ahora trabajaremos en la ventana de propiedades de la sección. En la parte derecha de la ventana del modelador de edificios. En la pestaña Ver y modificar geometría y en el menú Desplegable Geometría. Podemos ver detalles sobre la geometría de la columna. Podemos seleccionar las dimensiones de la sección de columna de una lista de dimensiones predefinida, correspondientes a una rectangular o forma cuadrada. Aquí elegiremos una sección cuadrada de 400 por 400 milímetros. También existe la posibilidad de modificar cada cota haciendo clic en la etiqueta de cota del plano de la sección y, a continuación, insertar el valor de cota deseado en el archivo que aparece. También podemos modificar el nivel de cimentación de la columna. Esto se hace definiendo la diferencia del nivel de cimentación de la columna con respecto al nivel del piso en la parte inferior de la columna. Más abajo en el menú Materiales, podemos ver y modificar los materiales del miembro. Ahora mismo se elige el conjunto de materiales Default Existing. Si pulsamos el botón Definir conjuntos de materiales aparece la ventana Conjuntos de materiales. En esta ventana se resumen los conjuntos de materiales definidos junto con los valores de resistencia del hormigón y del acero para cada conjunto. Si queremos modificar un conjunto de materiales podemos hacer doble clic sobre él, o pulsar sobre él y pulsar el botón de edición. Aparecerá la ventana Modificar esquema de material existente donde podremos modificar los valores de resistencia del hormigón y del acero insertando los valores que queramos o seleccionando de una clase predefinida de hormigón y acero de refuerzo. Observe que se puede asignar una clase de acero diferente al refuerzo longitudinal y transversal de la sección. Si está trabajando con AC, el código para los Estados Unidos de América, hay un botón adicional en la parte derecha de la ventana. El botón se titula Aplicar valores predeterminados del periodo de construcción. Al presionar este botón, se abrirá una ventana que le permite elegir una clase de concreto y acero según el tipo de miembro y el periodo de construcción tal como se definen en el Código de Estados Unidos. Cuando termines pulsa OK para aplicar los cambios y salir. En lugar de editar conjuntos de materiales, también podemos agregar nuevos conjuntos de materiales a través del botón Agregar.
Cuando hayamos terminado de editar o crear nuevos conjuntos de materiales, podemos salir del menú de conjuntos de materiales pulsando OK o cancelar para cancelar todos los cambios. Para nuestra columna elegiremos el conjunto de materiales denominado Default Existing. Vamos a mover ahora el menú Refuerzo, donde podemos asignar la cantidad de refuerzo de la sección. En particular para la sección rectangular, el refuerzo longitudinal se divide en refuerzo de esquina, superior e inferior y lado izquierdo y derecho. Modificando cada campo podemos modificar el número y diámetro de barras en cada categoría de refuerzo. Para ver las modificaciones que realizamos en el refuerzo, el programa se convierte automáticamente en la pestaña Ver refuerzo. Tenga en cuenta que el refuerzo, bajo modificación, cambia de rojo a amarillo. Podemos modificar el número de barras de refuerzo de esquina, que se distribuirán automáticamente a las 4 esquinas de la sección. Después de haber construido nuestro modelo, pasaremos al siguiente paso de nuestro procedimiento de análisis, que es definir los requisitos de código para nuestro análisis. Así que seleccionamos el botón Requisitos de código en la lista de pasos del procedimiento. De igual forma podemos modificar el número y el diámetro de las barras superiores e inferiores. Y las barras laterales izquierda y derecha. Si vamos más abajo en el menú de propiedades de la sección está el módulo para modificar el refuerzo transversal. Allí podemos modificar el diámetro y el espaciado de los estribos a lo largo de la longitud de la columna y el número de patas del estribo a cada lado de la sección de la columna. Aquí elegiremos estribos con 10 milímetros de diámetro y con un espaciado de 10 centímetros a lo largo de la longitud de la columna. En el módulo Envoltura FRP, podemos definir las características de la envoltura con fibras de polímero en los elementos de nuestro modelo. Los detalles sobre este módulo se discutirán más adelante. En el menú Modelado Avanzado, podemos encontrar primero el módulo avanzado de propiedades de miembros. Si pulsamos sobre el botón de propiedades avanzadas podemos abrir la ventana donde podremos modificar las propiedades avanzadas. En la ventana de propiedades avanzadas podemos especificar propiedades significativas que incluyen la clasificación de los elementos entre primario o secundario, el tipo de barras de refuerzo longitudinales, el tipo de traslape de barras longitudinales, la longitud del traslape, el área de accesibilidad de las intervenciones, y el muy importante parámetro del recubrimiento de concreto que se da en milímetros. En segundo lugar, en el menú Modelado Avanzado podemos encontrar el módulo de parámetros de modelado. Aquí, puede especificar los parámetros de modelado que se aplicarán solo al elemento que se insertará y no a todos los demás elementos de la estructura. En particular, puede especificar un modelo de material de concreto y acero a partir de una lista de modelos de materiales histeréticos existentes. Además, puede especificar los tipos de elementos que se utilizarán para el modelado de los elementos del marco en el modelo, el número de fibras de sección utilizadas para el modelado de secciones y, finalmente, las condiciones de apoyo del elemento. Por ahora seleccionaremos las opciones por defecto para el programa y pasaremos por cada una de estas opciones durante el tutorial sobre las opciones más avanzadas de Seismobuild. Insertemos la primera columna de nuestro modelo, que es la columna C1. Las características del elemento que se insertará son visibles en la ventana de propiedades de la sección. Como es evidente en la pestaña Ver modificar geometría en las esquinas y lados medios de la sección, hay ciertos puntos que son posibles puntos de inserción de la sección. El punto de inserción actual, que tiene un relleno sólido en negro, es la esquina inferior izquierda de la sección cuadrada y podemos elegir otro punto haciendo clic en cualquiera de los otros puntos existentes. Para insertar un elemento hacemos clic en el punto donde queremos insertarlo. Las coordenadas de inserción se muestran en la esquina inferior izquierda de la ventana del modelador de edificios. Recuerde que el punto en el que hacemos clic en el plano de planta corresponde con el punto de inserción de la sección, el cual hemos especificado anteriormente. Aquí está la sección cuadrada esquina inferior izquierda. También tenga en cuenta que la opción Ajustar a DWG está activa, por lo que el puntero del mouse se ajusta por las esquinas de la gráfica DWG, lo que facilita la búsqueda de los puntos en los que hacer clic para insertar nuestras columnas. Ahora que hemos insertado la columna C1 insertaremos otra columna similar que es la columna C2 simplemente haciendo clic en su esquina. Luego vemos que la siguiente columna a agregar. La columna C3 no es cuadrada sino rectangular con dimensiones 750 por 250 milímetros.
por lo que debemos ir al menú de propiedades de la sección y especificar las dimensiones correctas. Una vez allí seleccionamos las dimensiones deseadas que existen en la lista de secciones rectangulares predefinida. También queremos cambiar la configuración del refuerzo. Entonces, en el menú de refuerzo, encontramos el módulo de refuerzo longitudinal y cambiamos los diámetros de las barras de refuerzo longitudinales. Podemos comprobar la aplicación de los cambios en la pestaña de refuerzo de vistas. Luego continuamos para seleccionar el punto de inserción de la sección. Esta vez es la esquina inferior derecha de la sección. Finalmente pulsamos sobre el plano de planta para insertar la columna C3 en la posición deseada. Ahora continuaremos con la fila central de columnas, columna C4 a C6. En el plano de planta y aquí vemos que las dimensiones de la columna son de 300 por 500 para todas las columnas. Así que vamos y elegimos estas dimensiones de la lista de secciones rectangulares. Y pongamos 0 barras de refuerzo en los lados izquierdo y derecho de la sección. No, vamos a especificar el punto de inserción de la sección. Finalmente necesitamos rotar la sección para colocarla en el plano de planta. Podemos girar la sección especificando el ángulo de rotación en el campo correspondiente. Así que vamos a girar la sección en 90 grados con el fin de alinear sus dimensiones con las dimensiones de la columna C4 en el plano de planta. Observe también que la rotación del plano de sección por 0, 90, 180 y 270 grados también se puede realizar a través de los botones ubicados sobre el plano de sección. Así que ahora estamos listos para hacer clic en la esquina de la columna C4 para insertar la columna que definimos en los pasos anteriores. Ahora continuaremos con la inserción de la columna C5 que será similar con C4 y luego la columna C6 que tendrá dimensiones similares con C4 y C5 pero diferente refuerzo. Después de insertar la columna C5, vamos al módulo de refuerzo longitudinal y elegimos barras de 20 milímetros para las esquinas y los lados superior e inferior de la columna C6. El cambio en el refuerzo se encuentra en la pestaña Ver refuerzo. Y de nuevo especificamos el punto de inserción de la sección, que esta vez es la esquina inferior derecha de la sección. Finalmente insertamos la columna C6 haciendo clic en el plano de planta. Ahora insertaremos la columna C7 que está justo encima de C6. Para esta columna elegimos primero las dimensiones de 250 por 500 milímetros. A continuación, especificamos un diámetro de 16 milímetros para las barras de refuerzo superiores e inferiores. En la pestaña de refuerzo de vista vemos que ahora las barras de refuerzo superiores e inferiores que están en modificación se han vuelto amarillas. Luego continuamos y especificamos el punto de sección de inserción que es la esquina superior derecha. Y finalmente haremos clic en la vista de plano para insertar la columna C7. Ahora para la columna C8. Primero seguimos adelante y elegimos las dimensiones de 500 por 300 milímetros. Y las barras de 20 milímetros de diámetro para el refuerzo superior e inferior. Ahora podemos ver que la columna está rotada en planta por lo que para insertarla correctamente primero la giramos a una rotación de 0 grados. Luego elegimos la esquina inferior izquierda como un punto de inserción. Y por último solo necesitamos especificar el ángulo de rotación en plano de la sección. Aplicaremos 11 grados de rotación en sentido contrario a las agujas del reloj y elegiremos la esquina superior izquierda como punto de inserción para la sección. Finalmente hacemos clic en el plano de planta para insertar la columna C8. Ahora vemos que la columna C8 se gira como se especifica. ¿Existe otra forma de crear una columna con una rotación de sección en plano? O para rotar una columna existente. Supongamos que hemos insertado la columna C8 pero sin la rotación correcta. Para girarlo pulsamos el botón de rotación en la fila central de la barra de herramienta superior. Seleccionamos el elemento que queremos rotar que en nuestro caso es la columna C8 haciendo clic izquierdo en él, y podemos ver que después de seleccionar el elemento cambia de color. Finalmente, mientras presionamos el botón izquierdo del mouse, giramos el puntero del mouse alrededor y giramos simultáneamente el elemento seleccionado. Cuando dejamos el botón izquierdo del ratón el elemento se gira en la posición que queramos. Después de haber insertado todas las columnas ahora vamos a insertar el muro en nuestro piso que es el muro C9. Así que en primer lugar hacemos clic en el botón Insertar muro. De nuevo podemos ver la ventana de cómo insertar muro que aparece. Podemos cerrarlo y también podemos desactivarlo para que no aparezca.
Así que primero vamos y definimos el ancho de nuestro muro haciendo clic en la dimensión de ancho en la ventana de propiedades de la sección, e insertando el valor deseado en el campo correspondiente. Para nosotros el ancho de nuestro muro será de 250 milímetros. Lo que podemos observar en la ventana de propiedades de sección para muros es que de manera similar a las columnas existe la posibilidad de modificar el nivel de cimentación del muro que vamos a insertar. Más abajo, en el menú de refuerzo, encontramos el módulo de refuerzo longitudinal. Aquí tenemos 7 patrones de refuerzo, 3 para cada pseudo columna, incluyendo las esquinas, la parte superior e inferior y los lados derecho e izquierdo de la pseudo columna, y uno para el área del muro entre las pseudo columnas y el área intermedia. Al igual que en el caso de las columnas, podemos seleccionar cada patrón de reforzamiento longitudinal, por ejemplo el refuerzo de esquina de una de las dos pseudocolumnas y definir el número de barras de refuerzo o el diámetro de la barra. En el módulo de refuerzo transversal podemos encontrar de nuevo las propiedades para el refuerzo transversal de los bordes del muro, es decir, las pseudocolumnas del muro, y el centro del muro. Luego vamos a seleccionar el segundo punto, que es el punto de destino. Una vez que hayamos terminado las modificaciones del patrón de refuerzo, podemos desplazarnos hacia abajo y encontrar los materiales, la envoltura de polímero reforzado con fibra y opciones avanzadas. Hemos pasado por estos menús previamente en detalle, por lo que no necesitamos volver a hacer esto nuevamente. Así que ahora volveremos a la pestaña de geometría de la vista donde debemos notar que hay 3 líneas paralelas a lo largo de la longitud del muro en el dibujo de la sección del muro. Debemos elegir uno de ellos como la línea de inserción a lo largo de la cual se insertará el muro en el plano de planta. En nuestro caso se elige la línea superior y por este motivo se resalta en color negro. Ahora, para insertar el muro vamos y hacemos clic en la esquina superior izquierda de la pared C9 en el plano de planta, recordando que la línea de inserción que elegimos fue la línea de inserción superior disponible para el muro. Para finalizar la inserción pulsamos sobre el opuesto principal a lo largo de la longitud del muro. Ahora, para ver o modificar las propiedades de un elemento ya insertado pulsamos el botón Seleccionar elemento en la barra de herramientas superior, y luego hacemos clic en el elemento que deseamos, en nuestro caso es muro C9. Después de hacer clic podemos pasar por la ventana de propiedades de la sección donde entre otros podemos ver la longitud del muro y el ancho de las pseudocolumnas. El ancho de las pseudocolumnas se ha calculado automáticamente como la quinta parte de la longitud de la pared y puede tener un valor máximo de 600 milímetros para los cálculos automáticos. Por supuesto, siempre podemos modificar el ancho de las pseudocolumnas seleccionando el campo correspondiente e insertando el valor deseado. Nótese que podemos introducir valores superiores a 600 milímetros, que es el límite para los cálculos automáticos. Así que, una vez terminado el muro, ahora vamos a ir e insertar los elementos de viga. De nuevo, vamos y pulsamos sobre el botón Insertar viga. En la ventana de propiedades de la sección podemos ver que hay algunos valores predefinidos para las dimensiones de las vigas rectangulares, por lo que podemos seguir adelante y seleccionar la sección de 250 por 500 milímetros. Y por supuesto siempre podemos modificar las cotas pulsando sobre la etiqueta de cota correspondiente, y luego insertando el valor que queremos. También podemos especificar el conjunto de materiales de viga, desde el módulo Conjuntos de materiales. Aquí dejaremos el conjunto predeterminado existente como lo hicimos para las columnas. Si nos desplazamos hacia abajo podemos ver el menú Carga, donde podemos especificar carga permanente adicional distribuida en la viga. Más abajo, en el módulo de refuerzo longitudinal para vigas podemos definir el número y diámetro de barras de refuerzo para la parte superior, la parte inferior y los laterales de la viga rectangular. También es posible definir las barras de refuerzo para 3 secciones diferentes de la viga: la sección de inicio, la sección central y la sección final. Del mismo modo podemos modificar el refuerzo transversal de la viga. Podemos definir el diámetro de los estribos para las secciones media y final de inicio. Para nuestro ejemplo elegiremos estribos con un diámetro de 8 milímetros y con 10 centímetros de espacio entre ellos a lo largo de la longitud de la viga. A continuación, si vamos al menú Modelado avanzado,
podemos encontrar el botón de propiedades avanzadas del elemento. Ahora haciendo clic en el botón propiedades avanzadas del elemento, podemos abrir la ventana donde podemos especificar los parámetros más avanzados para nuestra viga. Y finalmente al final de la ventana de propiedades de la sección, podemos abrir el módulo de parámetros de modelado, donde de manera similar a las columnas podemos especificar los detalles sobre el modelado de los materiales de la viga y el elemento de la viga. Ahora volveremos a la pestaña de geometría de la vista, y de manera similar a lo que hicimos para los muros, podemos elegir la línea de inserción de las 3 líneas disponibles a lo largo de la longitud de la viga. Aquí elegiremos la línea de inserción inferior. Luego, como queremos insertar una viga horizontal en planta, activaremos la opción orto. La opción orto nos permite introducir elementos solo paralelos a las direcciones del plano horizontal y vertical. Por horizontal y vertical nos referimos a los ejes X y Y del plano. A continuación, comenzaremos a insertar la viga haciendo clic en la columna C1 teniendo en cuenta que elegimos la línea de inserción inferior para la viga. A continuación, haremos clic en la columna C3 para introducir una viga entre las columnas C1, C2 y C3. Tenga en cuenta que cuando insertamos una viga que se cruza con varias columnas como en nuestro caso, el programa introduce automáticamente una viga separada entre cada 2 columnas. En este caso se introdujo la viga 1 entre las columnas C1 y C2 y la viga 2 entre las columnas C2 y C3. De manera similar podemos introducir todas las demás vigas en el suelo y luego seguiremos adelante para introducir las losas del suelo pulsando primero sobre el botón Insertar losa. De nuevo aparece la ventana informativa. Ahora primero vamos y especificamos la altura de la losa. En un siguiente paso, vamos y especificamos los detalles en el refuerzo de la losa, es decir, el ángulo entre los ejes horizontales locales de la losa y los ejes horizontales globales, los diámetros y el espaciado del refuerzo longitudinal de la losa. A continuación, podemos especificar las cargas verticales en la losa. Observe que el peso de la losa se puede calcular automáticamente o introducido por el usuario. Aquí elegiremos que el peso de la losa se calcule automáticamente. Para la definición de cargas en vivo podemos utilizar la lista ya hecha que aparecerá si pulsamos el botón tipo de área cargada. En esta lista están disponibles las cargas activas correspondientes a varios tipos de áreas cargadas tal como están definidas por el código seleccionado. Seleccionando una de las opciones disponibles, el campo de cargas activas se rellena automáticamente. También el usuario puede decidir introducir otro valor deseado de carga activa en el campo de respuesta. Además, podemos añadir cargas permanentes adicionales al peso de la losa. Tras terminar con los detalles de la losa podemos insertar la losa pulsando en la zona donde se encuentra la losa. Después de la definición de la losa, el área donde se encuentra la losa se vuelve amarilla y las condiciones de soporte de la losa aparecen en la ventana de propiedades de la sección. Las condiciones de soporte de la losa muestran a qué vigas de soporte se deben distribuir las cargas de losa. A continuación, podemos modificar las propiedades de una losa ya definida haciendo clic en el botón Seleccionar, y luego haciendo clic en la losa que queremos modificar. En la ventana que presenta las condiciones de soporte, podemos hacer clic en cada borde de la losa, con el fin de modificar sus condiciones de soporte y cambiarlas de soportado, definido con una línea verde, a libre que se define con una línea discontinua, y viceversa. También tenga en cuenta también que podemos definir una losa inclinada marcando la casilla correspondiente y luego especificando las alturas de 3 puntos en la losa para definir la inclinación de la losa. Tras la definición del resto de losas de planta y habiendo concluido con los elementos estructurales de la primera planta podemos previsualizar el modelo 3D de la planta pulsando sobre el botón Ver modelo 3D de la planta. Después de hacer clic en el botón, la vista 3D del modelo se aplica en una nueva ventana emergente. Vamos ahora y creamos el segundo piso. Primero copiaremos el primer piso al segundo piso. Para ello vamos a hacer clic en el botón Copiar piso. A continuación, especificamos el piso a copiar, en nuestro caso el primer piso y el piso de destino, el segundo piso y luego hacemos clic en OK. Ahora, para comenzar a trabajar en el segundo piso, elegiremos el segundo piso de la lista de pisos en la barra de herramientas superior de la ventana principal. Luego haremos clic en el botón Importar DWG para introducir el archivo DWG para el segundo piso. En la lista de archivos que aparece vamos a seleccionar el archivo del segundo piso. Seleccionamos Abrir. Especificamos las unidades del archivo DWG que en nuestro caso son metros y seleccionamos Hecho. Ahora tenemos que modificar la configuración del primer piso copiada al segundo piso para implementar el segundo piso.
En particular, comenzaremos eliminando algunos de los elementos. Así que vamos y hacemos clic en el botón Eliminar elemento. Ahora en Seismobuild, hay varias formas de eliminar elementos. Primero definiendo un rectángulo en el plano y eliminando todos o parte de los elementos incluidos en el rectángulo, como se evidencia en la lista superior de la ventana derecha. Hay elementos marcados que son los elementos que se eliminan cuando se seleccionan dentro de un rectángulo. En nuestro caso se comprueban todo tipo de elementos. Así que definimos un rectángulo que incluye las columnas C1, C4, C8 y las vigas B6 y B7. Debemos notar que cuando se selecciona un elemento para su eliminación, su color se vuelve púrpura. Después de seleccionar los elementos a eliminar, hacemos clic en Eliminar para eliminar los elementos seleccionados. Otra forma de eliminar un elemento es simplemente haciendo clic en el elemento cuando se activa el botón Eliminar. De esta manera podemos eliminar la viga B15 y viga B3. La tercera forma de eliminar un elemento es definiendo el tipo de elemento que se va a eliminar, por ejemplo, un elemento de viga, y luego definiendo el identificador del elemento, por ahora viga número 1. Así que cuando pulsamos el botón de suprimir, el elemento especificado desaparece. A continuación, debemos alinear el archivo DWG con nuestro modelo. Hay tres maneras de lograr la alineación. Primero moviendo el archivo DWG. Segundo moviendo el eje central de nuestro modelo y tercero moviendo nuestro modelo. Primero elegiremos mover el eje central de nuestro modelo. Para ello, pulsaremos sobre el botón central de ejes de movimiento. Al hacer clic en el botón central de los ejes de movimiento, el color central del eje se volverá rojo. Luego vamos y hacemos clic en el centro de ejes. Y mientras pulsamos el botón izquierdo del ratón arrastramos el eje al centro hasta que nuestro modelo quede alineado con el dibujo DWG. La segunda forma de alinear el archivo DWG con nuestro modelo es moviendo el archivo DWG para alinearlo con el modelo. Para ello seleccionaremos el botón Mover DWG. Aparece la ventana DWG importada de movimiento, donde primero, seleccionamos el primer punto que es el punto a mover. Luego necesitamos hacer clic en el punto para seleccionarlo gráficamente. Luego vamos a seleccionar el segundo punto, que es el punto de destino. El punto de nuevo se selecciona gráficamente con un clic. Y finalmente seleccionamos Mover para mover el archivo DWG. La tercera forma de alinear el archivo DWG con nuestro modelo es moviendo nuestro modelo. Para ello seleccionaremos el botón Mover edificio. En la ventana de Mover edificio que aparece primero, tenemos que seleccionar el punto base. Y luego el segundo punto. Veremos que los campos de X y Y se rellenan automáticamente en función de la diferencia entre las coordenadas del punto base y el segundo punto. Alternativamente, el usuario puede definir los valores de X y Y como desee. Cuando estamos seguros del movimiento seleccionamos el botón de movimiento. Antes del movimiento se nos advierte que tal movimiento no se puede deshacer. Y finalizamos el procedimiento de movimiento seleccionando sí. En un siguiente paso definiremos la losa en voladizo del segundo piso utilizando el comando insertar borde de losa. De nuevo pulsamos sobre el botón correspondiente. Si queremos podemos echar un vistazo a la ventana informativa que aparece. Y luego definimos los bordes de la losa haciendo clic en las esquinas sucesivas de la losa. La primera esquina, la segunda esquina, la tercera esquina y la cuarta esquina. Si queremos una configuración diferente de las esquinas de losa podemos eliminar todos los puntos definidos seleccionando el botón Resetear. Al definir las esquinas de los bordes de losa, también podemos activar la opción Orto para definir las esquinas de losa a lo largo de las direcciones horizontales y verticales del plano de planta. Ahora con la opción Orto desactivada podemos volver a definir la primera esquina de la losa, la segunda esquina de la losa, la tercera esquina de la losa y la cuarta esquina de losa. Luego seleccionamos Aplicar para finalizar el procedimiento de definición del borde de la losa. Para insertar la losa en el área definida por el borde de la losa, las vigas B8, B9 y las columnas correspondientes, seleccionamos el botón Insertar losa. Y luego hacemos clic en el área dentro del borde de la losa. Podemos ver que una vez más la losa se ha insertado con éxito. Finalmente hay otra forma de insertar la losa utilizando la losa de inserción por su módulo perimetral. Para ello primero pulsamos sobre el botón correspondiente, luego seguimos adelante para hacer clic en las esquinas que definen el perímetro de la losa.
Y después de que terminemos presionamos el botón Aplicar e Insertar losa. Aquí el programa automáticamente conecta el primer y el último punto que definimos para cerrar el perímetro e insertar con éxito la losa. Si ahora vamos y seleccionamos el botón Ver el modelo 3D de piso, veremos que las losas se han introducido con éxito en el modelo. Dado que hemos terminado de construir tanto el primer como el segundo piso de nuestro modelo y nuestro modelo está completo, podemos optar por salir de la ventana del modelador del edificio. Al salir de la ventana del modelador de edificios, el programa nos pedirá que guardemos el modelo. Así que seguiremos adelante y definiremos un nombre para el archivo BPF del modelo y seleccionaremos Guardar. Después de guardar, se transfiere a la ventana principal de Seismobile donde podemos ver el modelo 3D de nuestro edificio. Después de haber construido nuestro modelo, pasaremos al siguiente paso de nuestro procedimiento de análisis, que es definir los requisitos de código para nuestro análisis. Así que seleccionamos el botón Requisitos de código en la lista de pasos del procedimiento. Se abre la ventana Requisitos de código y en la parte izquierda de la ventana podemos ver los códigos disponibles mientras que solo está activo el código elegido para el proyecto, en nuestro caso el Eurocódigo. En la primera pestaña podemos ver los estados límites definido por el código. Dado que todos los estados límites se comprueban en función del código, se llevarán a cabo comprobaciones para todos los estados límite. A continuación, en la pestaña de acción sísmica podemos definir las características y forma final del espectro de respuesta de aceleración que se va a utilizar en el análisis. En la pestaña Tipo de análisis podemos elegir los tipos de análisis pushover que vamos a llevar a cabo. Para nuestro análisis podemos definir la distribución vertical de las cargas, las direcciones de carga y la existencia de excentricidades. También podemos seleccionar la deriva máxima entre pisos como porcentaje de la altura del edificio y el número de pasos del análisis pushover. También podemos seleccionar uno de los esquemas de patrones de análisis predefinidos. O crear combinaciones de análisis personalizadas. Aquí elegiremos las combinaciones básicas de análisis. Así que en total vamos a realizar 8 análisis pushover, 4 de ellos con el patrón uniforme y 4 de ellos con el patrón modal de distribución vertical de cargas. Todos ellos tendrán aplicación uniaxial de cargas incrementals, ya sea a lo largo de los ejes X o Y, mientras que ninguno de nuestros análisis incluirá excentricidades. Excepto por el procedimiento estático no lineal. De lo contrario, el análisis pushover, Seismobile admite la ejecución de otros tipos de análisis, incluidos el procedimiento estático lineal, donde se aplica una distribución de fuerza lateral con un perfil triangular sobre la estructura mientras que el modelo estructural es elástico lineal. El procedimiento dinámico lineal, donde de nuevo el modelo es elástico lineal sin degradación de rigidez, pero las cargas laterales se calculan teniendo en cuenta la distribución de masa modal. Y por último, el análisis dinámico no lineal, donde se consideran las no linealidades en el modelador del edificio y en lugar de cargas laterales, se aplica un acelerograma sintético en el nivel de cimentación del edificio. Para llevar a cabo el análisis dinámico no lineal necesitamos generar los acelerogramas artificiales para ser utilizados en el análisis. Eligiendo uno de los 3 métodos de generación de acelerogramas artificiales disponibles dentro del programa. La siguiente pestaña es la pestaña de nivel de conocimiento, donde seleccionaremos el segundo nivel de conocimiento disponible. También podemos optar por utilizar un factor de confianza personalizado en nuestro análisis marcando la casilla correspondiente e insertando el factor de confianza deseado en el campo correspondiente. Aquí usaremos el factor de confianza estándar del punto 2, pasando a la pestaña Acciones estáticas, donde podemos definir los coeficientes para las cargas permanentes y activas. Por último, en la pestaña de comprobaciones podemos definir los tipos de comprobaciones que queremos que se lleven a cabo durante el análisis. Aquí, excepto a partir de las rotaciones de cuerdas de los elementos y las comprobaciones de las fuerzas de cortante, elegiremos las comprobaciones de las fuerzas de cortante de las conexiones, los controles de área de los estribos horizontales de las conexiones y las comprobaciones del área de refuerzo verticales de las conexiones. Además de las comprobaciones antes mencionadas, las comprobaciones de ductilidad de las conexiones también están disponibles cuando se elige un análisis lineal. Ahora, presionando el botón de factores de seguridad,
Nos llevará a la ventana del módulo de factores de seguridad donde podremos modificar los diversos factores de seguridad que se van a utilizar en las comprobaciones y también elegir las expresiones de código que se van a emplear. Por supuesto, siempre podemos restablecer los factores a los valores predeterminados del programa. O establecer el factor que hemos establecido, como los factores predeterminados. De vuelta a la ventana principal de Seismobuild, podemos seleccionar el botón de parámetros de análisis para abrir el módulo de parámetros de análisis y definir los parámetros relativos correspondientes al análisis no lineal. El módulo de parámetros de análisis permite la modificación de todos los parámetros que afectan a los procedimientos del análisis no lineal. Tales parámetros son el tipo de elementos utilizados para el modelado de elementos estructurales, los modelos de materiales utilizados para el modelo de concreto y comportamiento de acero, los criterios de convergencia para los análisis y mucho más. Dado que la definición de tales parámetros requiere un conocimiento muy avanzado de los procedimientos de análisis no lineal, Seismobuild incluye 10 esquemas de configuración que definen los parámetros de análisis más importantes. El usuario puede seleccionar uno de los esquemas para el análisis y definir automáticamente los parámetros de análisis. Los diversos esquemas de configuración se han creado para adaptarse a varios tipos de análisis. Dependiendo del modelo que hayamos creado, el programa nos llega un mensaje informándonos sobre la idoneidad del esquema de ajustes que hemos elegido. Después de seleccionar los parámetros de análisis, hacemos clic en Aceptar para continuar. Ahora pasaremos al cuarto paso de análisis, que es el análisis de valor propio. Cuando hacemos clic en el botón Análisis Eigenvalores, se abre la ventana de análisis y simplemente hacemos clic en el botón Ejecutar análisis para comenzar a ejecutar. Una barra de progreso puede darnos una estimación aproximada del tiempo restante para el final del análisis, mientras que podemos detener o pausar el análisis cuando lo deseemos. Al final del análisis, la ventana informativa que aparece nos informa sobre la posibilidad de comprobar la conectividad correcta del elemento a partir de los resultados del análisis de valor propio. Esto se debe a que un elemento que no está conectado adecuadamente con el resto de la estructura obviamente vibra de manera anormal. Además, cuando el análisis se completa, un mensaje en el registro nos informa sobre esto y sobre el número de valores propios que se encontraron. Así que en la primera pestaña del visor de deformadas podemos ver los periodos naturales que corresponden con cada modo propio y además si marcamos la casilla correspondiente podemos animar el modelo 3D para el caso de cada valor propio. Aquí, por ejemplo, está la animación del modelo 3D para el primer valor propio. Podemos elegir otros modos propios para ver la forma propia animada del modelo 3D. Vamos a elegir el tercer modo propio. Si queremos detener la animación del modelo 3D solo tenemos que desmarcar la casilla Animar modelo 3D. Vayamos ahora a la pestaña Masa modal. Aquí podemos ver un informe detallado de los periodos modales, frecuencias y frecuencias angulares, los factores de participación modal, las masas modales efectivas como masas individuales por modo, masas acumulativas, y como porcentajes de masa modal efectivos individualmente para cada modo y como porcentajes acumulativos. A continuación, en la pestaña de masas nodales podemos ver las tablas que resumen las masas nodales para cada nodo y para cada grado de libertad. Pasando a la pestaña de salida de pasos donde podemos ver todos los desplazamientos y rotaciones nodales obtenidos para cada nodo de nuestro modelo para cada valor propio. Finalmente, en la última pestaña de los resultados del análisis de valor propio, podemos acceder al registro que también es visible en la ventana donde ejecutamos el análisis. Una vez terminados con los análisis de valor propio, pasaremos ahora al siguiente subpaso de análisis, el cual es el análisis pushover. Podemos ver que el menú de análisis es similar a uno de valores propios, por lo que hacemos clic en el botón Ejecutar análisis para iniciar el procedimiento de análisis pushover. Una barra de progreso indica el tiempo restante para el final de los análisis, mientras que el procedimiento de análisis se puede pausar o detener mientras se ejecuta. Podemos optar por ver el trazado en tiempo real de una determinada curva de capacidad del nodo, de control de la estructura.
Tenga en cuenta que el trazado en tiempo real de la curva de capacidad o la visualización en tiempo real de la deformada del modelo 3D puede ralentizar el procedimiento de análisis. Por esta razón, elegiremos ver solo la información esencial del análisis. Cuando finalice el análisis, podemos proceder a ver los resultados del análisis en la instalación de post-procesador de Seismobuild haciendo clic en el botón de resultados del análisis. Observe que los resultados del análisis también se guardan en un archivo BRF en la carpeta del proyecto. Cuando finalice el análisis, podemos ver los resultados del análisis en la instalación de post-procesador de Seismobuild haciendo clic en el botón de resultados del análisis. Observe que los resultados del análisis también se guardan en un archivo BRF en la carpeta del proyecto. Por ejemplo, podemos elegir ver los resultados del análisis número 1 o del análisis número 3. En la primera pestaña postprocesador, la pestaña desplazamiento objetivo podemos observar la curva de capacidad del análisis antes y después del procedimiento de linealización, junto con los desplazamientos objetivo para los diversos estados límite seleccionados para el análisis. Pasando ahora a la pestaña visor de deformadas donde podemos observar la deformada de nuestro modelo 3D para los diversos pasos de análisis. También es posible ver información sobre las comprobaciones basadas en código visualizadas en el modelo 3D deformado seleccionando la opción Comprobaciones basadas en código. Podemos optar por ver las ubicaciones de las rótulas plásticas y los elementos con daño. También podemos elegir el estado límite para el que se muestran los daños y las rótulas plásticas. Por ejemplo, podemos elegir el estado de límite de colapso cercano. Seleccionando los pasos de análisis exitosos, podemos ver la deformación gradual del modelo 3D y la evolución del daño en los diversos elementos estructurales del modelo. A continuación, a la pestaña Problemas de convergencia. Aquí podemos obtener información sobre la convergencia o divergencia en cada paso del análisis mientras que podemos ver detalles sobre los elementos o nodos donde se observa divergencia. A continuación, pasaremos a la pestaña Diagramas de efectos de acción. Aquí podemos ver los diagramas de fuerzas y momentos internos para cada elemento en el modelo 3D. Haciendo doble clic en un elemento, se abre una ventana donde podemos ver las fuerzas internas y los diagramas de momentos en detalle para el elemento específico. Podemos elegir ver el elemento en vista 3D o vista 2D. Pasar ahora a la pestaña Parámetros de respuesta global. Aquí podemos ver 4 tipos diferentes de parámetros de respuesta global para el análisis pushover dispuestos en pestañas separadas, específicamente los desplazamientos estructurales, las fuerzas y los momentos en los soportes de las curvas histeréticas y las comprobaciones basadas en código. Primero en la pestaña Desplazamientos estructurales, podemos seleccionar para generar desplazamientos o rotaciones absolutas o relativas en las 3 direcciones. Aquí elegiremos los desplazamientos relativos a lo largo del eje X. Para los desplazamientos relativos debemos seleccionar el nodo que nos interesa, junto con el nodo base. A continuación, seleccionamos Actualizar para visualizar el resultado. Pasando ahora a la siguiente pestaña que son las fuerzas y los momentos en los soportes. De manera similar a la pestaña de deformaciones estructurales, aquí podemos obtener las fuerzas de soporte y los momentos en todas las direcciones para todos los nodos restringidos. Aquí podemos ver la fuerza o momento de soporte total en una dirección específica, mientras que también podemos ver la fuerza o momento de soporte distinto en cada nodo. Pasando ahora a la pestaña Curvas histeréticas. Aquí el usuario puede especificar un grado de libertad global traslacional o rotacional que se trazará contra él, factor de carga o cortante basal o momento basal correspondiente. Por ejemplo, aquí elegimos trazar el desplazamiento del nodo de control a lo largo del eje X contra el cortante total de la base. Finalmente revisamos la pestaña basada en código. Aquí, podemos realizar las comprobaciones basadas en código y ver los resultados para cada elemento y para cada paso del análisis. Primero seleccionamos la comprobación basada en código y el estado límite para la comprobación. A continuación, el paso de análisis. Y seleccionamos Actualizar para ver los resultados. Usando la barra de desplazamiento podemos acceder al contenido de la tabla de comprobaciones basadas en código que incluyen el elemento verificado, el valor del criterio,
La comprobación condiciona la relación de desempeño y si el elemento ha alcanzado su límite de capacidad. También existe la opción de incluir solo los controles en los que los elementos han alcanzado sus límites de capacidad. Por ejemplo, aquí elegimos esta opción. Y seleccione actualizar para ver los nuevos resultados. Obviamente, durante los primeros pasos de análisis, ningún elemento ha alcanzado sus límites de capacidad. Mientras que, si avanzamos hacia pasos de análisis posteriores a factores de carga más altos, podemos ver que los resultados de las comprobaciones basadas en código indican que ciertos elementos han superado su límite de capacidad. En el módulo de comprobaciones basadas en código también es posible ver el historial de comprobaciones basadas en código, que en realidad es la visualización de los resultados de verificación basados en código para cada elemento a lo largo de los pasos del análisis. Así que aquí primero tenemos que seleccionar el elemento deseado, y el tipo de control y el estado límite. Así que aquí hemos elegido la vista de las proporciones de desempeño a partir de las comprobaciones de capacidad, de rotación de la cuerda para el estado límite de daño, para el extremo A, de la columna C1, del piso 1, a lo largo del eje local número 2 del elemento. Así que seleccionamos actualizar para mostrar los resultados. ¿Qué resultados podemos ver en forma tabular? O como un gráfico. En un siguiente paso visitaremos la pestaña de acción y efectos. En esta pestaña podemos acceder al elemento de formaciones del marco, las fuerzas del pórtico y las curvas histeréticas del pórtico para los elementos del pórtico inelástico empleados en el modelo estructural. En la primera pestaña podemos visualizar las deformaciones desarrolladas por elementos de pórtico inelástico, tal y como se calculan en su sistema corotacional local de referencia. Los valores se refieren a las rotaciones de las cuerdas en los nodos finales de cada elemento, la deformación axial y la rotación torsional. Así que después de seleccionar el tipo de deformación que queremos, luego seleccionamos el elemento que queremos. Y seleccione actualizar para ver los resultados. A continuación, iremos a la pestaña Fuerzas de pórtico, donde podemos visualizar las fuerzas internas desarrolladas por los elementos del pórtico inelástico, tal como se calculan en su sistema de corrotación local de referencia. De nuevo podemos visualizar los resultados seleccionando el elemento deseado, y luego seleccionar actualizar. Finalmente, a la pestaña de curvas histeréticas, donde podemos trazar las deformaciones o rotaciones frente a las fuerzas o momentos internos desarrollados por elementos de pórtico inelástico. Al igual que hicimos en las otras pestañas, elegimos trazar las rotaciones contra los momentos en el eje local 2 para la columna C1 del piso 1. Luego seleccionamos actualizar. Iremos a la pestaña de salida de pasos. Aquí podemos acceder a tablas con todos los resultados del análisis incluyendo desplazamientos y rotaciones nodales, fuerzas y momentos de soporte y elemento y esfuerzos y deformaciones de elementos, obtenidos por Seismobuild en cualquier paso de análisis dado. Después de navegar por todas las pestañas disponibles en el módulo de postprocesador, pasaremos a la siguiente etapa de análisis, que es la etapa de verificación basada en código. En el módulo de comprobaciones basadas en código podemos acceder a los resultados de diferentes tipos de comprobaciones distribuidas en las distintas pestañas del módulo. También podemos ver los resultados en formato de tabla y visualizados en el modelo de vista 3D. En la tabla de resultados podemos ver los resultados de las comprobaciones basadas en código para un estado límite seleccionado y análisis para cada elemento de cada piso y para cada sección de borde elemento y eje local. Podemos ver simultáneamente todos los resultados o podemos filtrarlos seleccionando una combinación de las opciones antes mencionadas. Haciendo clic en el botón de flecha en la parte inferior de nuestra pantalla, podemos revelar u ocultar las tablas de resultados. En el modo de vista 3D podemos seleccionar ver los resultados de la comprobación en términos de colores en los elementos del modelo 3D. Podemos seleccionar ver la relación de desempeño de todos los elementos del modelo 3D en términos de color, rojo y verde en cada elemento dependiendo de si ha fallado o no. Y también el valor de la relación de desempeño de cada elemento. Ahora que tenemos el color de cada elemento junto con el valor de su relación de desempeño, podemos observar que los elementos que aún no han fallado se caracterizan por una relación de desempeño de menos de 1, tienen un color que pertenece a la escala verde. Un color verde intenso indica un elemento con una relación de desempeño lejos de 1, más cerca de 0.
mientras que un color verde más pálido indica que la relación de desempeño del elemento está más cerca de 1, pero siempre menos de 1. Por otro lado, los elementos que han fallado por lo tanto se caracterizan por una relación de desempeño mayor que 1 tienen un color perteneciente a la escala de color rojo. Una vez más, un color rojo intenso indica una relación de desempeño mucho mayor que 1, mientras que un color rojo más pálido cercano al naranja indica un elemento que ha fallado, pero con una relación de desempeño más cercana a 1. Ahora también podemos elegir ver el análisis crítico para cada elemento. También haciendo clic derecho en un elemento, y seleccionando ver todas las comprobaciones de elementos en la ventana emergente. Podemos acceder a todos los resultados de las comprobaciones para el elemento seleccionado en la vista tabular. Hay tablas separadas disponibles para las comprobaciones de rotación de la cuerda, y los controles de cortante. En cada pestaña de la función de comprobaciones basadas en código, por ejemplo, aquí en la pestaña Comprobaciones de corte, podemos seleccionar el estado límite para el que queremos ver los resultados. Por ejemplo, aquí vamos a seleccionar el estado del límite de daño significativo, y observe los resultados de la comprobación de capacidad visualizados para cada elemento en el modelo 3D, junto con los valores de la relación de desempeño para cada elemento. Al igual que para las comprobaciones de rotación de la cuerda, aquí para las comprobaciones de fuerzas de cortante, podemos ver que los elementos que no han fallado en las comprobaciones se caracterizan por un color verde y una relación de desempeño por debajo de 1. Cambiando ahora a la pestaña de fuerzas de cortante conjuntas donde podemos ver los resultados de las comprobaciones de capacidad conjunta para cada estado límite. Los resultados se pueden presentar en vista tabular o en el modelo 3D. Una vez más, podemos cambiar entre estados límite, mientras que cosas similares para las verificaciones de área de estribos horizontales para las conexiones, donde de nuevo podemos ver que las conexiones que han pasado los controles se caracterizan por un color verde y las conexiones que no han pasado los controles se caracterizan por un color rojo. Ahora en todas las pestañas de resultados de verificación conjunta podemos volver a hacer clic derecho en una conexión. Seleccione la opción Ver todas las comprobaciones conjuntas. Y abra una ventana que contenga los resultados de la comprobación para la articulación particular para todos los estados límite en forma tabular. Mientras que en la misma ventana también podemos navegar entre todos los tipos disponibles de comprobaciones conjuntas incluyendo las del área de estribos horizontales, las comprobaciones de la fuerza de corte, y las comprobaciones para el área de refuerzo vertical. También podemos revelar la vista tabular de los resultados. Ahora veamos también las comprobaciones para el área de refuerzo vertical de las conexiones. Después de haber pasado por los resultados de las comprobaciones basadas en código, ahora veremos cómo vamos a crear el informe a partir de nuestro análisis. Entonces, después de haber hecho clic en el botón de informe, aparece la ventana de opción de impresión. En esta ventana vamos a especificar el contenido de nuestros informes. En la primera pestaña de información general de las opciones de impresión de informes podemos determinar la información general de la estructura que se incluirá en el informe técnico. Haciendo clic en el botón Editar texto, podemos abrir un editor de texto y editar el texto que acompaña a las diversas partes del informe técnico. Desde el menú desplegable de selección de texto podemos seleccionar la parte del reporte para la que queremos modificar el texto. A continuación, modifique el texto, y finalmente actualizar el texto del informe. Haciendo clic en el botón Vistas 3D, podemos previsualizar y modificar, por ejemplo, girar el zoom en etc. la vista 3D del modelo que se insertará en el informe. De nuevo cuando hayamos terminado podremos actualizar nuestro informe. Ahora, en la pestaña Elementos del informe, las opciones de impresión. Podemos determinar la información sobre las comprobaciones estructurales de los elementos que se exportará al informe técnico. Del mismo modo en la pestaña de la unión de la columna viga, podemos especificar la información en los controles de unión de columna de viga que se exportarán a nuestro informe. Finalmente, en la pestaña de cálculos detallados, podemos seleccionar incluir en nuestro informe cálculos detallados de las comprobaciones de capacidad de ciertos elementos de nuestra estructura. Así, después de seleccionar el elemento deseado podemos pulsar el botón Modificar, con el fin de modificar la información que se exportará para los cálculos sobre el elemento seleccionado, información que incluye el tipo de controles que se exportarán, los estados límites y análisis para el que se van a exportar los cálculos.
También podemos seleccionar para qué extremo de sección y para qué eje local queremos que se exporten los resultados. Finalmente, en la pestaña Cálculos de comprobaciones conjuntas, podemos seleccionar exportar los cálculos detallados para una articulación específica de nuestra estructura. De manera similar al menú relativo a los cálculos detallados de los elementos. Aquí podemos optar por modificar la información a exportar de los cálculos detallados de las comprobaciones de las conexiones. La información incluye el tipo de comprobaciones, el estado límite y el análisis pushover para el que queremos exportar los cálculos. Y después de concluir las especificaciones sobre el contenido del informe pulsamos OK para proceder a la creación del informe. El informe aparece justo después de que finalice la generación. A continuación, podemos guardar nuestro informe haciendo clic en el botón Guardar, y seleccione el tipo de formato en el que se guardará el informe. Aquí elegiremos guardar el informe en el formato PDF estándar. A continuación, definiremos la configuración de exportación de nuestro informe a un archivo PDF. Y luego presione OK para exportar nuestro informe a un archivo PDF. Ahora veamos el archivo PDF del informe. En una etapa final, vamos a exportar los dibujos CAD de nuestro proyecto. Al principio hacemos clic en el botón Exportar dibujos CAD. En la ventana que se abre podemos especificar varios ajustes sobre el contenido de los dibujos. Una vez que hayamos terminado, hacemos clic en el botón Crear archivos para organizar los archivos de dibujo de nuestro proyecto. Ahora que nuestros dibujos están listos, echemos un vistazo a su contenido. Por ejemplo, a los dibujos para el primer piso que contienen vista del plano del piso, las tablas que resumen las columnas, muros y detalles de refuerzo de vigas, junto con los dibujos de las columnas, muros y las vigas transversales. En este punto se ha concluido el primer seminario sobre SeismoBuild. Hemos pasado por las características básicas de SeismoBuild trabajando en un ejemplo de la vida real. En el próximo seminario tendremos la oportunidad de repasar aspectos más detallados del programa. Muchas gracias por su atención.